Es importante para las personas que nos están viendo y escuchando, porque estamos hablando de una amenaza de Javier Lozano en Twitter. Estamos hablando de una supuesta reunión, presunta reunión en el Rancho Fox con personajes del PAN y del PRD, en este caso hasta el expresidente, tratando de crear un plan para derrocar a López Obrador. Y ayer, aquí en La Octava, para las personas que nos están viendo en el canal 8.1 de televisión abierta para el Valle de México, y si ustedes no lo vieron, ustedes que nos están viendo y escuchando en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media, en el noticiario de Julio Astillero, La Octava Luna, salió una bomba, literalmente una bomba, una noticia candente. De acuerdo al abogado Enrique Carpizo Aguilar, el litigante que está defendiendo, representando a los policías federales que no quieren sumarse a la Guardia Nacional y que siguen defendiendo su postura desde la Policía Federal y que han de alguna manera bloqueado el aeropuerto en algunas ocasiones en protesta, que se enfrentaron con los policías de la Ciudad de México, cuyo enfrentamiento resultó en 32 heridos hace unos días. Fíjense nada más. 3 presuntos agentes de la Policía Federal habrían dicho hace mes y medio al abogado Enrique Carpizo Aguilar: ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a detonar Palacio Nacional. Luego de mostrarle una maleta en la que decían tener 3 kilos del explosivo plástico denominado C4. Con un poquito de ese material de uso bélico, habían explicado a Carpizo sus visitantes de madrugada, se podría destruir todo un edificio, le advirtieron. Esto se da a conocer en el noticiario de Julio Astillero y quiero leer un poco para que me den su opinión, y en cuanto esté Toño también listo, seguramente nos dará su opinión acerca de esto, porque está fuerte, no, fortísimo. Ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a detonar Palacio Nacional. Le habrían dicho hace mes y medio 3 presuntos agentes de la Policía Federal inconformes con el proceso que los habría llevado a la Guardia Nacional o a buscar una liquidación justa. El abogado Enrique Carpizo Aguilar, luego de mostrarle una maleta en el que decían tener unos 3 kilogramos de explosivo plástico denominado C4, con un poquito de ese material de uso bélico, habían explicado a Carpizo sus visitantes de madrugada, se podría destruir todo un edificio. Carpizo, quien es litigante de una parte de los policías federales en protesta, fue entrevistado en el programa de 1 a 3 de la tarde de La Octava, la nueva plataforma de Grupo Radio Centro que combina radio, televisión abierta e internet. Ahí es donde lo entrevista Julio. Solamente una corrección, no fue en el noticiario de La Octava Luna, que es después de Entrale Sin Miedo a las 10 de la noche, es de 1 a 3 en el programa de Julio Astillero. Y cito lo que escribe en su columna: entre esos manifestantes había apuntado, hay explosivistas, francotiradores, intervencionistas, hay gente muy preparada. No presentó denuncia ante una agencia del Ministerio Público, pero asegura que dio parte o comentó del asunto a un auxiliar del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdejo, subordinado de Alfonso Durazo Montaño. Según Carpizo, la autoridad le dijo: aguanta, vamos a investigar. Nada han informado al respecto Durazo ni Mejía. El abogado que comparte la revelación dice que no volvió a ver a esas personas. En todo caso, asegura que él informó y disuadió. No solo en esta ocasión, sucedió también cuando los agentes federales dijeron que querían brincar las cercas del aeropuerto, incendiar y hacer un desastre. Les digo que Vicente, esto anda muy acelerada la cosa, Meme. Sí, acelerada, pero a ver, estamos hablando de policías federales, ¿no? Los policías, la extinta Policía Federal. Yo le voy a preguntar a ustedes, siempre hago esta pregunta cuando tocamos este tema, a los que están
en redes sociales, a los que nos están viendo por el 8.1, ahí mándenos un tweet. ¿Qué opinan de los policías federales? No sé, me encanta porque me están diciendo que son francotiradores y que son preparadísimos. No sé, a mí me hubiera encantado ver esa preparación en la defensa de los mexicanos. No, bueno, hay que decir que un sector de la Policía Federal es honorable, responsable. Un sector de la Policía Federal está comprometido desde el día 1 con México. Lo que pasa es que esta putrefacción de las instituciones y de las corporaciones le ha pegado a todos, y la gente pues lo que ve es eso, ¿no? La complicidad, todo lo que ya conocemos. Y la flojera, porque sí, yo sé, hay policías federales, son policías federales que tienen vocación de servicio, literal vocación de servicio, pero aquí se les puso una opción. Si quieres seguir haciendo esta chamba, ahora es dentro de la Guardia Nacional. Si no quieres, existen otras ramas en las que te podríamos ubicar. No los están obligando, no los están diciendo, si no te vas te corro, no se los están diciendo. Sí hubo fallas en la comunicación, eso hay que reconocerlo, en la comunicación estratégica que tuvo el gobierno a la hora de realizar esta migración. Sí hubo fallas en la comunicación, se prestó a malos entendidos, tuvieron que salir a desmentir, tuvieron que salir a hacer varias aclaraciones, me queda claro. Pero vuelvo al punto, muchos de estos policías federales que están protestando, ¿qué es lo que están buscando? ¿Se acuerdan lo que están buscando? Mejores salarios, mejores prestaciones, y estoy de acuerdo, pero ¿qué quieren hacer a cambio de eso? ¿Seguir persiguiendo a la peligrosísima señora de los chicles? ¿Seguir persiguiendo a la peligrosísima señora de los churros? ¿Y saben? ¿Seguir persiguiendo a la peligrosísima señora que va con su bebé en brazos, que tiene un local en la calle, que está vendiendo ropa? A mí me van a disculpar, pero es indignante. La gente que tiene vocación de servicio dice, ok, las condiciones cambiaron, bueno, no quiero estar acá, pero tengo otras opciones, me muevo y lo hago. Pero también hay que aclarar, en esta situación está el salario. Tenían algunos un salario muy malo. Pero tengo entendido que en la Guardia Nacional tienen un mejor salario y tienen mejores prestaciones, incluso tienen seguro privado y aparte... Pero regresemos al tema de estos 3 policías, presuntos policías federales. ¿A poco no está preocupante que el abogado diga, pues ya no los volví a ver? Pues si tú eres el que los estás defendiendo, tú eres el que los estás representando. No, y a ver. Es que justo eso voy. Perdón, Toñito, ahorita espérame tantito, porque ya me calenté. Y es que es viernes. El punto aquí es que este hombre está representando a un sector de estos policías federales que están en esta disputa. Por eso les ponía este antecedente. Porque ahora hablamos de 3 que ya se los tragó la tierra, desaparecieron, se esfumaron, quién sabe dónde están, sepa qué. O estamos hablando de un abogado que está metiendo miedo para meter presiones. A eso voy. Un abogado que está defendiendo a un sector de policías que justamente engloban en gran parte o en alguna parte lo que les estaba mencionando. Y ahora quiere agarrar a 3. ¿Quién sabe quiénes eran? Ya no me acuerdo, desaparecieron, yo avisé. Pero ¿qué intención llevará? Qué bueno que lo mencionas. ¿Qué intención llevará declarar públicamente en medios, en este caso en un programa tan visto y escuchado como el de Julio Astillero, de 1 a 3 en la octava? Cuidado, porque yo avisé, no denuncié, avisé que había 3 personajes que querían dinamitar Palacio Nacional. ¿Dónde está la responsabilidad también? O sea, a ver, denuncia. Y si no te hicieron caso al segundo día, pues ve y busca al presidente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí es donde queda la ética, dónde queda la moral, dónde queda el patriotismo, dónde quedan todos los valores como seres humanos. Simplemente esto que está pasando, Vicente, es realmente lamentable, y el momento político en el momento que pasa también, porque estamos hablando de golpes de Estado, estamos hablando de derrocar un gobierno, estamos hablando de violencia, estamos hablando de atentar contra la vida de un presidente, de la inestabilidad de un país, porque eso es lo que puede provocar ese tipo de situaciones. Esto es realmente lamentable, y hay que ir leyendo todos esos factores que se están poco a poco alineando. Pues dirá misa el presidente, será el sereno, pero yo no estoy de acuerdo que la oposición se ha portado muy bien y que no, el discurso, mi querido Toño, voy contigo hasta Chicago, cada vez es más violento, más virulento, más visceral, más está camarón. Algo que no estamos mencionando, compañeros, Vicente, es que
¿desde dónde se fragua el golpe de Estado contra Evo Morales? No es el ejército, es la Policía Federal. La Policía Federal de Bolivia es la que empieza con las supuestas disque manifestaciones como las que hemos visto aquí en México, manifestaciones de policías federales. Me gustaría compartirles, compañeros, un video de estas manifestaciones que tuvieron lugar el mismo día que llega Evo Morales. Un video que nos comparte nuestro compañero Mario Toledo, en el que se ve, no tiene audio, pero se ve cómo estos policías federales detienen como civiles y desarman a unas mujeres policías de la Ciudad de México. Esa es la Policía Federal a la que nos estamos enfrentando. Si me permiten ponerlo para que lo veamos, tú dime, jefe. No, nada más una aclaración, mi querido Toño. Es el sector de la Policía Federal que no quiere entrarle a la Guardia Nacional y que está descontenta. Ese sector, no, nada más hay que decirlo, no es toda la Policía Federal, porque ya hay muchos elementos que forman parte de la Guardia Nacional. Sí, claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque quiero que definamos, aquí en México no hay blanco y negro, ni todos son malos, ni todos son buenos, no hay ángeles ni demonios, menos en estas corporaciones policíacas que se han encargado del orden o han intentado encargarse del orden en los últimos años, Toño. Sí, no, y eso yo completamente de acuerdo contigo, Vicente. No son todos los policías federales, pero sí quiero dejar muy claro eso. Los policías federales en Bolivia son los que fraguaron ese golpe de Estado, los que comenzaron con las protestas, los que vimos hace unos días corriendo, diciendo sí se pudo en paso veloz, como si fueran militares. Y este video que les quiero presentar es, muy interesante e indignante al mismo tiempo, porque tenemos a varias mujeres policías siendo desarmadas, vilipendiadas por estos elementos de la Policía Federal como si fueran civiles, es decir, las detienen sin ningún tipo de propiedad, las detienen sin ningún tipo de jurisdicción, y esto pues en todo caso sería secuestro. Ahí están las imágenes, o sea, veamos cómo están. Esto es durante la protesta de esta semana afuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y vemos cómo estos policías federales de civiles están desarmando a estas mujeres policías de la Ciudad de México. Les están quitando sus cosas, las están registrando. Las vemos obviamente muy preocupadas, ¿no? O sea, imagínense, pues tienen a su alrededor a muchos policías federales. Esto es inaudito, esto es muy preocupante. Inaudito que el abogado que dice 3 presuntos federales tenían planes hace mes y medio de dinamitar Palacio Nacional, me parece inaudito que diga, y ya no los volví a ver. No, a ver, no nos hagamos majes, diríamos allá en Sonora. No nos hagamos guajes, decía mi nana, que en paz descanse. O sea, no nos hagamos tontos. Ahora resulta que el abogado que defiende a los policías, y fíjense la irresponsabilidad del abogado. O sea, yo los defiendo, pero pues ya no los volví a ver. ¿Y quiénes eran? Pues están identificados, seguramente están identificados por los compañeros o excompañeros. O sea, no estamos hablando no es enchilame otra, Toño, estamos hablando de una amenaza, y si él realmente le dio el valor a esa amenaza para ir a decirle al subsecretario, aguas porque me contaron esto y le prometieron que iban a investigar, ¿por qué no le dio seguimiento un mes después? Y el señor en su oficina seguramente ha de decir, no, pues está la mañanera, todavía no han dinamitado Palacio Nacional. Es que exactamente eso, es que rápidamente, es que ese es el punto, ¿no? Imagínate tú, si tenemos este tipo de policías que llegan así a sus protestas, ya lo podemos ver como un grupo de choque. Si este abogado nos está diciendo que 3 policías federales, como bien lo dice Meme, están extremadamente adiestrados, son francotiradores, tienen todo el conocimiento en esto, y intentan ir a bombardear Palacio Nacional como un acto terrorista, pues sí podemos ponernos a pensar
en una intentona de golpe de Estado. Ahí sí podemos pensar en eso. Tenemos, como bien lo mencionas, Vicente, en el rancho de San Cristóbal a una serie de políticos de derecha fraguando algo. Tenemos en la ultraderecha en Nuevo León a un Gilberto Lozano también yendo directamente a las bases militares. Tenemos ahora policías federales fraguando un bombazo en el Palacio de Todos los Mexicanos, el Palacio Nacional. Creo que en estos momentos sí debería haber ya una preocupación en cuanto a un todo en México. O sea, ya pasó de la estúpida telenovela Todos contra López Obrador a verdaderos intentos de derrocamiento. Jesús García escribe en el chat, esos presuntos federales no se identificaron, eso dijo en la entrevista el abogado. Pues eso es lo irresponsable, precisamente, Jesús García, de lo que estamos platicando. Juan López dice, no sean amarillistas. Pues le estamos compartiendo información de un honorable abogado que representa a estos honorables policías que no quieren sumarse a la Guardia Nacional y que cierran la Terminal 1, se enfrentan con los elementos locales y hay 32 heridos. Por eso estamos tomándole importancia, de demás, porque se lo dice a nuestro director editorial en La Octava, a Julio Astillero, y es importante el tema, insisto, en el análisis de un todo, no de elementos específicos. ¿Les parece? ¿Así quedamos? De acuerdo, Vicente. ¿Algo más? Bueno. ¿Para qué le agregamos tú? Pues sí, tampoco hay que básicamente darle más, echarle más leña al fuego, ¿no? Es que estoy buscando las palabras, porque ya pensé, ayer fue una bomba en el programa de Julio Astillero, es que te va incluso la realidad en México limitando lo que antes era hasta sencillo decir, no hombre, sacó una bomba Julio Astillero en su programa. Ahora es delicado por lo que le acaban de confesar, de revelar a él. Cuando le digo a los invitados, te voy a rafaguear con... Digo, no es... O sea, fíjense nada más a qué punto hemos llegado en México con nuestra realidad, que lo que decíamos antes con tanta normalidad y familiaridad, te voy a rafaguear con preguntas, aguanta vara, pues no. O cuando decimos en el fútbol se utilizaba mucho, cortaron cabezas en el fútbol mexicano, a la torre, ya no se... O sea, hay que tener mucho cuidado con el contexto y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y ahí sí creo que estamos todos de acuerdo. Por eso es tan importante cuando nosotros revisamos las redes sociales y leemos a un personaje que se supone, y digo supone porque yo ya no sé qué carambas es, pero se supone es honorable, respetable, es citado en muchos medios de comunicación. Esa procedencia, déjalo así. Bueno, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Te saldrán más cachetes, pero bueno, me das asco, dice Javier Lozano. Fíjense, por eso es importante que tengamos cuidado. Me das asco Rosario Piedra, me dan asco senadores de Morena, me das asco López Obrador, pero así como Evo se fue al carajo, ustedes partirán, ya verán. Hasta por ahí se devela una amenaza de muerte o qué. Esa amenaza definitivamente es una amenaza de golpe de Estado. O sea, esa es una amenaza prácticamente. Hay que ver las cosas como son. Sería muy neurótico no ver lo obvio de las declaraciones de Javier Lozano. Esa es una amenaza. Y como lo dice Meme, como lo dice Rafa, ha sido un tipo que tuitea este tipo de locuras y amenazas, advertencias, groserías, y que sigue en Twitter. Yo continúo con eso. ¿Qué está pasando con la gente que está...? Que sigue siendo un personaje político tomado en cuenta para ir a eventos. Sí, Meme, pero... O sea, que esté en Twitter lo que quiera. Sí, Meme, pero ¿a quién le hace caso la gente hoy? ¿A los que están hablando desde las tribunas o a los que están hablando desde Twitter? Es que a mí me van a disculpar, voltea a ver cómo es que están hablando desde las tribunas y cuando ves que se están agarrando a moquetazos en las tribunas, dices, bueno, ¿para qué le hago caso a este si es más salvaje que lo que puedes encontrar en cualquier lugar? O sea, es un tema de
¿a quién volteas a ver? Aquí lo que estamos viendo, como bien dice Vicente, es que hay una normalización de la violencia y que también la violencia ya nos llegó a superar. Yo sí, y parecería broma, pero hasta los terroristas ven a México como un paraíso para venir y descansar, donde no les pasa absolutamente nada, porque bueno, es peor lo que vivimos aquí en México que incluso lo que viven en sus propios países. Teníamos ahí, aquí en México, terroristas de otros países de Medio Oriente, etcétera, viviendo aquí escondidos, felices de la vida, en el paraíso, porque bueno, sí hay violencia, pero no pasa nada. Y ahora hay un tema que también es bien preocupante. ¿Se acuerdan que muchos decían, es que con Andrés Manuel López Obrador México se va a convertir en una Venezuela? No, Venezuela ya parecíamos, económicamente hablando. Digo, no siendo tan drásticos, pero bueno, lo que sí parece Venezuela es la oposición. Lo que sí parece Bolivia es la oposición. Comparemos el actuar de la oposición mexicana con el actuar de la oposición en los otros países. Y eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo, exactamente, eso sí me da miedo, porque vean justamente cómo se están comportando los de la oposición. Radicales. Y otra cosa importante para los medios de comunicación, ¿a quién le prestamos atención? ¿A quién le damos espacio? ¿A quién? Todo esto, porque insisto, Vicente Fox es entrevistado en varios espacios. Javier Lozano es incluso citado por lo que escribe en Twitter. ¿Y quién le va a decir, oye, hey, esto es una amenaza de muerte o esta es una amenaza de golpe de Estado? ¿Quién va a poner un alto a esto? Nunca le van a poner un alto, Vicente, porque todos estos comentócratas, ciertas televisoras, lo desean. Pero ¿Cómo salir un Sergio Sarmiento en tercer grado a decir, no, pues esperemos que haya muchos golpes de Estado aquí en México, porque el golpe de Estado en Bolivia no fue un golpe de Estado, porque lo invitó el ejército. Porque el ejército no le quiso hacer caso y porque el ejército no dio golpe de Estado, le sugirió que se fuera, ¿no? Exactamente, o sea, por favor, fue un golpe de Estado. Y este señor, casi, pues esperemos que haya muchos golpes de Estado. No, perdón. Y aquí en México le faltó decir también otro. Mi querido Toño. Es que, a ver, yo creo que en estos momentos ya vale queso lo que opinen estos tipos. Creo que aquí sí tiene que tomar cartas en el asunto el gobierno federal. O sea, entiendo lo que me están diciendo los tres, de que tenemos también a una prensa y a unos medios de comunicación que están también muy cercanos de este llamado a la violencia, como el mismo Sergio Sarmiento y etcétera, ¿no? Que quiere varios golpes de Estado, pero creo que ya está pasando al nivel de la amenaza de bombas, como de bombazos, de actos terroristas, de intentonas de golpes de Estado. El presidente López Obrador le encanta la historia. Una y otra vez menciona situaciones históricas. Una y otra vez menciona al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero. Una y otra vez. Bueno, pues Francisco I. Madero se enfrentó a un golpe de Estado. Y si bien es cierto que el presidente ha sido muy cuidadoso en sus relaciones con los Estados Unidos, la verdad es que esto de que tenga a 20 muchachos profesionistas como su equipo de seguridad, esto de que permita este tipo de expresiones por parte de un Lozano, de un Vicente Fox, de un Gilberto Lozano y de un Javier Lozano, de un Vicente Fox, de un Felipe Calderón, que se permitan este tipo de intentonas y de expresiones, creo que es muy peligroso y creo que ya es momento de que el gobierno federal tome cartas en el asunto. Verdaderamente podría haber una problemática en México. No solamente sería un derrocamiento a un gobierno, sería una inestabilidad para todos nosotros como mexicanos. Y me van a decir, ay sí, Toño, tú ya vives ahí en Estados Unidos y qué fácil verlo desde ahí. No, la verdad es que ahí está también mi familia. Me preocupa, Toño. Y están ustedes ahí, me preocupa pensar que el gobierno no esté haciendo algo al respecto, que no esté tomando Toño, cartas en el asunto. Fíjate, sobre lo que estás diciendo, está más cercano que nos vayan a tumbar en redes sociales por hablar de estos temas a nosotros, que se señale, se desnude y se exhiba a los que están promoviendo la violencia. Fíjense lo que estoy diciendo, amigos de La Octava. Yo agradezco en el alma la oportunidad de estar en televisión abierta hablando y debatiendo sobre estos temas, porque al menos no me han avisado si en otras televisoras, si en algunas radiodifusoras se ha señalado que lo de Vicente Fox hace unos días en su Twitter
al retuitear la noticia del golpe de Estado de Evo Morales, le dice a López Obrador: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué es eso? Una amenaza. ¿Qué es eso de lo que le acabamos de leer de Javier Lozano? Una amenaza. ¿Qué es lo que hizo Gilberto Lozano al ir a un campo militar para pedirle a los militares que bajemos al ganso bolivariano? Y lo cito textualmente. ¿Qué es eso? Pero insisto, así como están las cosas, veo más cercano, y no me importa, no me voy a callar. Yo no tengo dueño. Pero para eso me trajeron a la televisión abierta, para debatir estos temas. Para eso tenemos el éxito gracias a ustedes en las redes sociales, porque hablamos de estas cosas. Y no estamos pidiendo violencia contra violencia, al contrario, lo que estamos pidiendo es que se le baje 2 rayitas a esto, porque se va a descontrolar. No puede ser posible, incluso, que se bloquee, que se limite. Ya no digo a Sin Censura o a Vicente Serrano o a Meme Yamel, o La Neta Noticias, a Rafa Herrera, a Toño Ruiz. Ni me estoy quejando. Pero no puede ser posible que estas plataformas tumben cuentas por una mentada de madre. No puede ser posible que en la Secretaría de Gobernación podrían estar más preocupados por mi lenguaje, en ocasiones soez y vulgar, pero no contra la gente, no contra el pueblo, sino contra los corruptos y contra los chayoteros. Cuando tenemos una violencia en el discurso que va aumentando de nivel, y creo que ahí deberíamos de tener cuidado todos. Y ya lo voy a platicar también con Daniel Marmolejo, creador del documental Guerra Híbrida, a quien veo llegar aquí en la Ciudad de México. En unos minutos se los voy a presentar y voy a platicar con él, porque le decía a Daniel que ayer YouTube puso una advertencia cuando alguien quiere ver ese video de lo que presentamos aquí en Sin Censura sobre Guerra Híbrida, que ha sido señalado como video inapropiado y ofensivo, o ofensivo. ¿Qué tiene de ofensivo desmenuzarle a la gente la realidad desde una visión independiente y alternativa? Absolutamente nada. Y si me permiten, muchachos, déjenme en estos momentos enlazarme con el maestro